Vamos a buscar al general Garfias Magaña, vamos a tratar de restablecer la comunicación con nosotros y precisamente para platicar sobre este tema, agradezco la presencia aquí en el estudio al diputado federal de Morena, Vidal Llerenas. Le decía que precisamente en este tema hay divisiones y la sociedad civil hay reclamos. Sobre este tema ayer varias organizaciones no gubernamentales hicieron un llamado a que no se apruebe una nueva ley de seguridad interior que normalice la militarización del país. Y por eso me da gusto, como le decía, saludar en el estudio al diputado federal Vidal Llerenas. Diputado, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, a tus órdenes. Bueno, ya escuchábamos lo que nos decía ahorita parcialmente el general Garfias Magaña. Ellos no estudiaron precisamente para ser policías, pero ayer también vemos este reclamo que hace México Unido contra la Delincuencia, artículo 19, el Centro PRO, de que no debemos también normalizar la presencia del ejército en las calles. Lo cierto es que llevan una década en las calles. Es verdad, lo cierto es que eso no ha dado resultados, hay que ver el asunto de seguridad. Lo cierto es que tampoco podrían salir mañana de las calles. Lo cierto es que no hemos hecho nuestra tarea en materia de policías en estos 10 años, pues ha ido un gran fracaso de la administración anterior, de la actual administración, para fortalecer las policías, que es los que pues, sí pueden ayudar a resolver el problema de seguridad, porque con policías puede haber seguridad ciudadana, puede haber prevención, puede haber protección, y el ejército efectivamente está pues entrenado para hacer otro tipo de temas. Aquí el problema, me parece, es que se quiere ir primero a un periodo extraordinario donde no hay iniciativas. El presidente de la República no ha presentado ninguna, no hay dictámenes, y creo que ni siquiera hay claridad en los términos del debate. Pareciera que la clase política reacciona después de este reclamo enérgico que hace el general secretario, pero sin realmente tener un plan. Bueno, hay un plan. El general secretario actúa como un actor político. Si en este país habíamos tenido una tradición de que los militares no actuaran en la política, a diferencia de otros países de América Latina, hay una actividad interesante en donde las propuestas, por ejemplo, del senador Camacho, del diputado Camacho, el senador Gil, son casi idénticas, ¿no? Aparentemente ahí hay un tema del ejército que no es exactamente el mismo del gobierno federal. Eso en sí parece preocupante y sobre todo me parece que no es claro qué estamos discutiendo. Es decir, nadie discute que el ejército haya hecho grandes servicios al país. Nadie discute que mañana no se pueden ir los militares. Lo que sí me parece es que necesitamos una ruta clara de qué vamos a hacer con las policías, de cuándo va a suceder, cómo las vamos a fortalecer y cuándo el ejército sí va a regresar a los cuarteles. Tenemos en la línea al general Garfias. Sí. General Garfias, ¿nos escucha? Sí, lo escucho. Precisamente ahí la pregunta es, general, ¿qué hacer ante esta situación? Porque la realidad es que el ejército está en las calles, pero tampoco hay una opción viable de con quién reemplazarlo. Las policías estatales o las municipales, no queda claro si realmente ellas son las que pueden asumir la tarea de seguridad. Permítame. Yo le decía hace un momento que estoy de acuerdo con lo que ha dicho el secretario de la Defensa, porque lo he dicho muchas veces en entrevistas de radio, de televisión y por escrito. Y segundo, le decía yo que hay dos cosas muy difíciles de hablar, que es la iglesia y el ejército en cualquier país del mundo. Y luego le decía yo que el secretario había dicho que los militares no estudiábamos para policías. Efectivamente, yo estudié 8 años la carrera militar, 3 años en el colegio militar, 3 en la superior de guerra, 1 en Estados Unidos en el curso de artillería y defensa aérea en Oklahoma y en Texas, y otro año más en Estados Unidos en la Escuela de Estado Mayor en Kansas. Y después hice 2 cursos como general en el Centro de Estudios para la Defensa de América en Fort McNair en Washington. Eso le diría yo a usted, comenzando. Ahora bien, ¿por qué los civiles creen que los militares pueden ser policías? ¿Por qué? Porque en las policías civiles hay muchos militares que andan buscando empleos y porque en las policías hay dinero fácil. Recordemos la actuación de Durazo, la de Santiago Tapia, la de Monterrubio y los que han seguido. Hay muchísimo dinero en la policía irregular, corrupto. Así es que por eso sucede. Luego, ¿qué más sucede? ¿Qué se entiende por la seguridad nacional? Yo le diría a usted, se habla mucho de la seguridad nacional. ¿Qué es la seguridad nacional? La seguridad nacional son 3 cosas: la suma de la seguridad exterior, la seguridad interior y la seguridad pública. Las 2 primeras, la seguridad exterior e interior, son responsabilidad en cualquier país del mundo de las Fuerzas Armadas.
Y la última es responsabilidad de las policías. ¿Qué ha pasado en México? Ha pasado que las policías son profundamente corruptas, incapaces, inadecuadas, todas. Entonces han sido sobrepasadas por la delincuencia y entonces hemos caído en un problema de seguridad interior que está prescrito en el artículo 89 de la Constitución de la República, en donde se dice, fracción sexta, en donde se dice que el presidente de la República puede movilizar a las Fuerzas Armadas en problemas de seguridad interior sin pedirle permiso a nadie. Esa es la fracción sexta del artículo 89. Hay otro artículo de la Constitución, el 129, que prohíbe a las Fuerzas Armadas participar en asuntos de política. Lo prohíbe. Y no sé por qué nunca se ha hecho caso de ese artículo 129 de la Constitución, y ahí está. A ver, general, aquí voy a hacer una pausa rápida para preguntarle aquí también su opinión al diputado Vidal Llerenas. Diputado, ahí está lo que nos plantea el general precisamente, entendiendo que la tarea de los militares no es la de policías. No lo es. ¿Quién ocuparía este vacío que dejarían ellos? Porque estamos hablando de Tamaulipas, en Michoacán, los policías, en Guerrero. ¿Puede la policía estatal y la municipal ocupar ese vacío? Sí, hacemos una ruta para lograrlo. Efectivamente, no puede no ser es de corto plazo. Hay lugares donde la policía mejoró bastante. Nuevo León, la Ciudad de México, funciona bastante bien. Claro, necesitamos una ruta, necesitamos un plan que siempre posponemos. Llevamos 10 años posponiendo la modernización de las policías y posponiendo crear un sistema policial nacional en donde estemos seguros que tenemos policías de calidad, porque vamos a dar los elementos adecuados. Ahí entonces, y yo se lo plantearía, es comprensible el llamado que hace el secretario de la Defensa Nacional la semana pasada. Es comprensible, yo creo que las formas no son las adecuadas. Yo esperaría más bien que el presidente de la República hubiera planteado una iniciativa y hubiéramos conocido la posición del gobierno de la República en ese sentido. General, ¿usted concuerda? Mire usted, el artículo 129 de la Constitución dice: en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Ahí está. ¿Y por qué se ignora? Entonces, las policías, ¿cuál es el problema de las policías? La inutilidad. Hay más policías que soldados, más policías, y no sirven para nada, más que para hacer dinero irregular, corrupto. ¿Cuál es la solución? Hay una solución a largo plazo, que es la creación de una policía nacional, como existe en casi todos los países del mundo, con la excepción de Estados Unidos, que tiene otro tipo. Pero tiene usted, en España tiene usted la Guardia Civil, en Francia tiene usted la Gendarmería, en Sudamérica, en Venezuela tiene usted a la Guardia Nacional, en Argentina tiene usted los Carabineros, en Chile tiene usted los Carabineros, en Brasil tiene usted la Policía Militar. En todos los países existe una policía nacional. En México urge una policía nacional. Eso no es fácil, porque hay que modificar el artículo 115 de la Constitución, pero es la única solución en este momento. Repito, crear una policía nacional como la hay en la mayor parte de los países. Yo he vivido en Estados Unidos, como se lo acabo de decir, años. Fui agregado militar en Washington y conozco allá se maneja en otra forma. Allá la policía es profundamente respetada. Recordemos que en México incluso se ha creado una palabra especial para definir la corrupción policíaca, la mordida, la palabra la mordida. Allí en México, en Estados Unidos, es impensable que alguien se atreva a ofrecerle un dinero a un policía. Es impensable. Aquí es lo más normal. Entonces es necesario, y también se habla con frecuencia en México de la palabra militarizar. En México no hay absolutamente nada militarizado, nada. Le voy a decir a usted que en el artículo hay un diccionario militar estratégico y político editado por Editorial San Martín, en donde dice: militarizar es poner bajo la autoridad o control militar un servicio público o industria en caso de necesidad pública por estar en guerra o en estado de emergencia, quedando el personal sujeto al Código de Justicia Militar. Yo le pregunto a usted y a las personas que me escuchan, ¿qué cosa hay en México sujeto al Código de Justicia Militar? Nada. Entonces en México no hay nada militarizado. Que haya policías que usen disciplina militar es otra cosa, pero no hay nada militarizado. Entonces
Con eso me quedo, general. Le agradezco mucho por haber estado esta noche con nosotros y a darnos estas precisiones. Siempre es bueno escuchar también lo que dice el ejército. Que tenga buena noche, general. Gracias. Ahí está lo que nos dice el general. Tenemos en la línea telefónica también a alguien más, porque este tema que plantea el general... Yo habría que decir, sí, hay una cosa que ya se militarizó. En la reforma reciente al Código de Justicia Militar, los tribunales militares en algunos casos pueden juzgar civiles y hacer labores del Ministerio Público, por ejemplo, en el tema de cadáveres. Y está a discusión en la Cámara de Diputados una minuta del Senado en la que los marinos van a encargarse de administrar los puertos y hacer política de transporte y regular a la navegación civil. Diputado, pero ya escuchábamos, el general está enojado, el general, está muy enojado. Y ese no creo que sea el tono adecuado a la discusión, porque yo creo que no es, nadie duda del servicio que los militares hacen al país. Lo que necesitamos es una discusión puntual sobre los temas importantes. Y por eso saludo en la línea, tengo al senador Arturo Zamora, senador del PRI. Buenas noches, senador. Buenas noches, me da mucho gusto escucharlos, me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a la audiencia. Senador, pues ya escuchábamos, usted escuchaba ahorita al general, el general Garfias está bastante enojado, ya lo escuchamos la semana pasada al general secretario de la Defensa Nacional dando esta conferencia, este manotazo, vamos a llamarlo así. La pregunta directa, senador, ¿nos vamos a un extraordinario para sacar la Ley de Seguridad Interior? Sí, casi es un hecho que nos vamos a un extraordinario, seguramente los grupos parlamentarios ya platicaron durante el día de hoy, y seguro que también tendremos la obligación, sin duda alguna, pues de tener un dictamen, ¿no? Un dictamen de ley de seguridad interior donde queden muy claras las facultades que puedan tener eficacia frente a los juicios que se ventilan ahora ante el nuevo sistema de justicia penal por la intervención que tengan las Fuerzas Armadas en su contribución que hacen y han venido haciendo en beneficio de la población. Entonces, es un hecho que nos vamos a un periodo extraordinario para sacar este tema que sí es importante, que no lo podemos seguir postergando y que además lo tenemos que hacer con un gran tino jurídico, con un gran tino para evitar confusiones, porque se trata de una herramienta que permita, por un lado, darle el marco de legalidad a esta actuación de las Fuerzas Armadas y, por otro, pues todos los elementos de prueba que ellos tengan y los puedan presentar y tengan validez en los juicios que luego se construyen a lo largo y ancho de todo el país. Senador, nos acompaña aquí el diputado Vidal Llerenas. Senador, a mí me preocupan varias cosas. Una, como decía usted, no hay dictamen. Yo en el Senado solo conozco una iniciativa, la del senador Gil. En la de diputados está la del diputado Camacho, con elementos muy preocupantes. La del diputado Camacho dice cosas como que se podrá obtener información por cualquier medio. O, por ejemplo, que muchas condiciones de transparencia no aplicarán y algunas otras cosas. Es decir, parecería que las propuestas vienen en el sentido de exceptuar la actuación de los militares de ciertas obligaciones en distintas materias que los demás mexicanos sí tienen. Sí, Vidal, muy buenas noches. Buenas noches. Con el gusto de saludarte y saludarlos también a todos de nueva cuenta. Bueno, cuando hablamos nosotros de conceptos genéricos, cuando se construye una norma, se establece el tema de poder obtener pruebas por cualquier medio. Y esto no significa de ninguna manera que haya medios extraordinarios, porque hay límites. Todos nosotros conocemos que hay garantías individuales, hay derechos humanos elevados a nivel constitucional y que, por supuesto, para que una autoridad pueda solicitar una determinada prueba, tendrá que pedírselo al Poder Judicial. Entonces, todo esto está debidamente regulado. El que se diga en términos genéricos que podrá obtener pruebas por cualquier medio no significa que se dé una carta abierta para llevar a cabo ninguna transgresión a las leyes. Yo creo que aquí ha hecho falta diálogo, comunicación, información y sobre todo la argumentación para tener las coincidencias jurídicas que son bien importantes cuando se construye una pieza legislativa. A mí me parece que en este sentido sí tendríamos que abundar mucho, no entrar de lleno a la descalificación. Primero creo que es bueno pensar que sí lo necesitamos, que sí se requiere, que no se puede de la noche a la mañana que los elementos de las Fuerzas Armadas se retiren a sus cuarteles, que más bien necesitamos disminuir el fenómeno de la violencia y la delincuencia y luego el cómo, ¿no? ¿Cómo lo construimos? Creo que esa es la parte importante que puede trabajarse tal vez incluso en conferencia por ambas cámaras, pero de entrada pensar qué es lo que sí, más que pensar qué es lo que no.
Bien, senador, se nos acaba el tiempo, diputado, se nos acaba el tiempo. Buenas Les noches. agradezco a ustedes haber estado conmigo esta noche. También le agradezco al general Garfias que estuvo con nosotros esta noche. Pregunta rapidísima, senador. Entonces, ¿vamos a periodo extraordinario? Diputado, ¿usted diría que no vamos a periodo extraordinario? Bueno, yo quisiera que no. Yo quisiera que esto fuera discutido con más amplitud. Como dice el senador, ha faltado diálogo, ha faltado iniciativas, previsiones, no hay dictámenes. Sí. Creo que es muy apresurado Coincido. hacerlo y perfectamente se podría discutir en el Coincido, periodo que entra. coincido y lo podemos discutir con mucha más amplitud. En lugar de irnos de vacaciones los legisladores, hay que cumplir con nuestra responsabilidad y hay que trabajar por México. Ahí está, ¿qué tema? Y ojalá de la el ley de seguridad presidente interior? pues presente una iniciativa para conocer el Ejecutivo qué piensa el tema. Les agradezco por haber estado esta noche con nosotros en Retrovisor. Buenas noches, senador. Buenas noches, diputado. Buenas noches. Vámonos a un corte.